DataViv es una herramienta desarrollada por la empresa Sphinx. Sphinx es una empresa francesa que ya lleva más de 35 años desarrollando softwares para profesionales de la investigación. Somos presentes en 50 países y contamos hoy como 50.000 clientes del mundo de la investigación. ¿Para qué se usan nuestros softwares? Para todo tipo de investigación. Lo que se está haciendo mucho últimamente son toda la medición de la voz del cliente, la experiencia del cliente. Tomás, perdón por cortarte, pero me informan de que no se ve la pantalla. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que antes se veía era esa y bueno, pues así que no se ha perdido mucho. Entonces lo que estaba diciendo es lo de lo que se hace con esa herramienta. Entonces también se mide la experiencia de los pacientes, de los empleados, con todo el tema de los recursos humanos que empieza a ser muy importante. Y sobre todo se hace investigación de mercado, prueba de productos y bueno, también los que hacen mucha investigación es el mundo académico, los alumnos para aprender a hacer investigación, los docentes, los que hacen su doctorado y tal, pues también usan mucho esa herramienta para todo tipo de análisis y de recopilación de datos. Entonces, trabajamos con muchos sectores, pero sobre todo trabajamos con consultorías que necesitan herramienta profesional o empresas que tienen un equipo para hacer su propia investigación. Entonces, ya aquí estamos viendo un poco las primeras etapas de la herramienta, pero esa no la vamos a ver, solamente vamos a ver este pantallazo. Entonces, la herramienta, la Suite Sphinx, empieza desde la creación de encuesta de forma muy avanzada, responsive, que se puede personalizar muy bien. También se puede gestionar los idiomas, hacer encuestas multicanales, multidioma y difundirla online por SMS, código QR, iframe, por redes sociales, también por campo offline, encuesta papel, escaneando los papeles rellenados por los que han contestado, una aplicación móvil. Y lo que nos va a interesar hoy es más bien la importación a lo mejor de datos, porque se recopila datos de otra fuente o de otra herramienta y lo que necesitan es analizar un fichero tabulador. Entonces, por supuesto, se puede importar eso. También tiene la opción de importar focus group, entrevistas, semidirectiva, etcétera. Entonces, son entrevistas quali que se puede importar y la herramienta ayuda a analizarlos. Entonces, también la herramienta se puede conectar a paneles externos o también se puede gestionar un panel interno. Entonces, es una herramienta aparte que proporcionamos que permite gestionar su propio panel y mandar encuestas, etc. Entonces también se puede conectar con APIs y todo eso, bueno, se puede combinar los canales o no, y todo viene en una misma base de datos y ahí se analizan. Entonces, lo que vamos a ver empieza aquí hoy. Es como a partir de una base de datos, da igual al final que sea una base de datos importada o que sea una base de datos que viene de una encuesta hecha y programada, diseñada en la herramienta Sphinx IQ, que es una herramienta de gestión de encuesta, pero no hace falta en lo que vamos a ver hoy tener esta parte de la Suite Sphinx. Entonces vamos a ver todo lo que es el análisis estadístico, porque a partir de la gestión de datos, que es la importación, la limpieza de la base de datos, a lo mejor la ponderación de la base de datos, alguna transformación de base de datos también, que sirve anterior al análisis. Entonces vamos a ver la parte de análisis estadístico, la parte también de análisis
textual, que también está incluido dentro, y con todo eso, cómo llegar a presentar los datos de distinta forma. Aunque sea la misma base de datos, se puede compartir, se puede generar un informe, también se puede hacer un dashboard y que se alimente en tiempo real en el caso que esté conectado a una encuesta o si estéis todo el día importando nuevos datos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo llegar a eso a partir de una base de datos. Entonces ahora voy a dejar el PowerPoint. Aquí estamos viendo, si se ve, estamos viendo entonces una base de datos Excel. Cualquier herramienta de investigación puede producir este tipo de formato. También se puede importar un fichero SPSS, SSS, TXT, CSV, por supuesto lo mismo. Lo ideal es que tengan esa estructura con una columna por variable. El título de la variable a veces aquí en segunda fila es un bonus porque si se importa el nombre entero de la etiqueta de la pregunta, pues es lo mejor porque incluso se puede generar el cuestionario a partir de esta base de datos. Entonces, eso es el tipo de base de datos que DataViv le gusta comer. Entonces, tenemos toda la variable. Por supuesto, hay casos particulares, sobre todo cuando hay preguntas múltiples. Sé que hay herramientas que tienen varias columnas, otras que tienen número, etc. No vamos a hablar mucho de eso, pero está todo pensado eso. No hay ningún problema. Pero claro, son distintos casos que a veces podemos pensar que complica un poco la importación, pero no. Entonces, me meto aquí en la herramienta. Entonces, bueno, si hubiera, lo enseño por encima, pero si hubiera hecho la encuesta aquí, es mi caso, vamos a analizar hoy datos de investigación de turistas sobre lo que le gustan hacer durante sus vacaciones, cuánto gastan, cómo se alojan, todo eso sobre el tema del turismo, porque ya vienen las vacaciones y ya estamos pensando en eso, así que un poco el tema del día. Entonces, tenemos aquí la herramienta de creación de encuesta. Entonces, esa genera datos, esa, porque ya la hemos difundido. Estamos aquí con los datos. Estos datos también, si empiezo desde cero, lo voy a enseñar rápido, que es muy fácil. Aquí, crear una encuesta. Aquí era crear una encuesta. Yo voy a usar la opción de importar un fichero. Ahora, importo el fichero que estaba enseñando justo antes. Parece que... Entonces, y aquí ya, entonces hay varias opciones sobre la múltiple, la línea vacía, la segunda fila. Y aquí podemos decirle, porque es muy importante que el software sepa el tipo de datos que le estamos importando. Si es una pregunta abierta, si es una pregunta cerrada, tiene un algoritmo que permite captar este tipo, pero a veces hay que ayudarlo porque a lo mejor son muchas respuestas diferentes y él se cree que es una pregunta abierta. Entonces hay que ayudarle y ya vamos a ver luego que eso tiene mucha importancia porque todo los análisis que facilita el software está relacionado al tipo de variable. Pero por supuesto, si más tarde nos damos cuenta que hay un error, se puede volver y editar cada pregunta. Entonces yo no voy a pasar tiempo editándola. Yo ya aquí he importado mi fichero, lo tengo aquí. Y yo luego, pues aquí podría eliminar los duplicados, reequilibrarlo, hacer cálculo de variable, calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento, importar otro fichero de otros años para compararlo, etc. Entonces, toda la gestión de datos se puede hacer. Aquí también tenemos otra opción en línea para hacerlo. Y ahora vamos a analizarlo. Entonces aquí cada columna es
una de las variables que están aquí. Ya vamos a verla. Entonces yo aquí tendría que publicar para ir más rápido. Ya lo he publicado, por supuesto, para ganar tiempo. Y entonces luego se hace en línea. También hay una versión en local, pero yo prefiero trabajar en línea porque así puedo compartir en tiempo real con vosotros los resultados y me parece que lo calculo va más rápido en línea porque los servidores son mucho más rápidos que mi ordenador. Entonces aquí me meto en esa encuesta. Tengo los datos que están aquí. Y aquí tengo DataView. DataView es lo que vamos a ver ahora mismo. Entonces hay que entender que DataView permite analizar, permite visualizar los datos, visualizarlo de varias formas. Una misma base de datos permite crear tanto una infografía, un dashboard, varios informes, da igual el número de visualización de datos. Entonces aquí yo ya lo tengo medio preparado para hoy, pero si cuando llego no hay nada, entonces yo creo una visualización, hay algún template aquí, yo voy a empezar con una vista vacía, se llama una vista, y primera opción que permite analizar todo de golpe, es decir, es una tabulación, voy a ir a test, y eso le doy a OK, y se me genera un gráfico por cada variable que he importado, cada columna de lo que he importado. Entonces, aquí tengo muchas páginas, página 1, 2, 3, etcétera, están aquí, y cada variable o tablas de pregunta tiene su gráfico. Cada gráfico, por supuesto, se puede editar, borrar, cambiar, y eso vamos a ver cómo se hace, pero eso es lo más rápido que podemos hacer, y eso se puede compartir en línea. Aquí yo voy a quitarle la contraseña y si consigo saber dónde está el chat, aquí ya se puede permitir acceder. Yo lo he puesto en el chat, así que todo lo que estoy haciendo se ve en línea. Entonces yo ya puedo compartir eso, pero lo que nos interesa es ir poco a poco para descubrir cómo se hace y personalizarlo sobre todo. Entonces voy a mis vistas, aquí, y voy a abrir uno que está medio hecho, porque así ahorramos tiempo. Entonces, eso en un informe. Entonces, primero, antes de ver cómo se hace, vamos a hacer una visita rápida de lo que es DataView. Entonces, aquí tenemos la lista de las columnas. Gracias a que hayamos dicho qué tipo de variable es, tengo la información si es una variable numérica, si es una cerrada, si es una escala, si es una pregunta abierta, si es una pregunta múltiple, si es una pregunta múltiple ranking, etc. Y como lo he dicho antes, cada tipo de variable tiene su especificidad cuando se trata de analizarlo. Entonces, por eso es muy importante tenerlo bien hecho. Pero como lo he dicho antes, si no está bien hecho, se puede volver atrás y editarlo de nuevo. No pasa nada. Entonces, aquí tenemos la lista de las variables. Van por parte, por tablas, etcétera. Están aquí. Aquí tenemos la zona que es la zona que es visible cuando exportamos nuestro trabajo, es decir, lo que vamos a imprimir o lo que vamos a exportar al PowerPoint o lo que vamos a exportar en línea y que la gente va a consultar. Aquí arriba tenemos una zona de filtros, son filtros dinámicos. ¿Para qué? Para que la gente que esté consultando el informe en línea pueda filtrar la muestra y editar todos los gráficos si el que edita el informe considera que es útil dar este rol a la gente. Aquí tenemos la opción de la vista, ya eso lo vamos a ver ahora mismo, alguna opción de visualización, y a la derecha lo que más nos va a interesar son todas las opciones que podemos hacer para una tabla, un gráfico, etc. Y este botón que
que tenemos aquí. El más es muy interesante porque nos permite hacer muchas cosas, importar formas, como eso es una forma, por ejemplo, un rectangular. Aquí se puede importar imágenes, tiene una base con muchos pictogramas de todo tipo, porque también se puede usar en los gráficos, eso lo veremos también. Tiene también imágenes así para hacer infografías. Y, por supuesto, se puede importar una imagen personal. Y aquí he puesto un logo, un título. Entonces, sigo con el más, se puede importar, poner texto, zona de texto, lo que estamos viendo aquí. Se puede hacer toda la parte de análisis semántico, lo que vamos a ver al final del día, lo que es análisis de sentimiento, análisis temático, manual, automático, etc. Y aquí, tabla personalizada, no nos va a dar tiempo hoy, pero es una opción avanzada. Y todo lo tipo de análisis. Análisis relacionado a la satisfacción, como para identificar la palanca, la influencia que tiene, la importancia que tiene cada atributo de la satisfacción, si influye de forma positiva o negativa, lo del NPS, los análisis multivariantes, de análisis factorial, ACP, la regresión lineal, la clasificación de la tipología, o sea, la K-media, y luego algunos, lo que llamamos key views, es que son síntesis de muchos cruces de variables entre ellas. Entonces vamos a verla, eso es para la numérica, esa para la cerrada, eso para comparar la variable entre ellas. Y esos son específicas para la campaña de difusión, entonces no funciona cuando se importa datos, por supuesto. Y luego todo el tema de los mapas dinámicos geográficos. Luego tenemos los análisis cruzado y univariante, que eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, aquí he hecho como el inicio de mi informe. No lo voy a hacer con vosotros porque tampoco tiene mucho interés, sino que es una importación de imágenes y de logo, etc. Y entonces lo coloco. Luego, página 2. Pues aquí también es una imágenes. Aquí ya estamos viendo alguna zona de texto que hemos colocado aquí. Y entonces vamos a ver algunas cosas. Aquí tengo mi informe, me toca hacerlo. Entonces, el concepto de DataVis es bastante sencillo a la hora de crear un gráfico o una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner el perfil a qué se dedica la gente. Entonces, para hacer eso, lo que hago es arrastrar la variable y la suelto. De esa manera la tengo aquí. Entonces, cuando tengo seleccionado un análisis, tengo a la derecha muchas opciones, tipo qué gráfico, si quiero una tabla, si quiero un gráfico y una tabla o solamente una tabla. Y luego tiene opciones de qué pongo en la tabla. El porcentaje, el efectivo, el valor teórico, porcentaje en barra, etc. Entonces aquí tengo muchos indicadores que yo voy eligiendo. Y por supuesto, eso cambia según el tipo de variable. Por eso es importante. Una numérica no va a tener lo mismo. Entonces, aquí se elige. Igual con el gráfico. Aquí tengo este gráfico, lo puedo tener de esa manera, lo puedo tener de esa manera, lo puedo cambiar de color, etc. Tiene mucha opción de personalización de diseño. Entonces yo lo voy a dejar como una... Aquí voy a quitar la tabla y le dejo eso. Perfecto. Voy a poner la edad. Ay, ojo, eso es una variable distinta. Es numérica. Se ve porque tiene un 7,4. Y cuando lo arrastro, pues me propone otro tipo de análisis. Por supuesto, me propone la media y los valores extremos. Eso se puede cambiar los valores extremos y, por supuesto, una edad no interesa tener la media, pero también no interesa tener clases. Entonces, aquí yo le doy a la derecha a una de las opciones de este gráfico, que es agrupar en clase. Entonces, lo puedo tener de misma distribución o personalizar, es lo que voy a hacer. 20, punto coma, 30, punto coma, 40, punto coma, etcétera, 50.
Y así, si elijo otro tipo de gráfico como este, pues lo tengo visualizado de otra manera, ¿vale? El sexo lo arrastro igual, es una pregunta única y lo tengo aquí, y lo que proporciona la herramienta es presentarlo de forma más visual. Entonces aquí tengo un gráfico que está bien adaptado a eso, es la estrellita que tengo, le añado 2 y le pongo otro tipo de gráfico, tipo de pictograma, perdón. Entonces, así es más visual, lo puedo presentar de esa manera o también vertical, y voy a borrar mi, se llama chulita, creo, aquí. Y vamos a ver otro tipo de información que teníamos de dónde la gente viene. Entonces, provincia, la arrastro aquí, y aquí tiene algo particular que, bueno, pues si hay mucha provincia, pues hay mucha modalidad, es un poco difícil verlo de esta manera. Entonces tengo un mapa aquí a la derecha, le doy y me dice qué tipo de gráfico quiere, mundo, continente, qué país. Entonces aquí vienen muchos países de toda Europa, muchos países de Latinoamérica, y entonces se puede aquí ver de esa manera, es decir, que corresponden el nombre de la provincia, y se ve de esa manera. Entonces aquí lo tenemos y se puede personalizar pinchando aquí y editando un poco las correspondencias. Yo sé que aquí están conectados mucha gente que ya están usando el software, y yo quiero acordaros que hemos hecho un webinario específico sobre los mapas con muchísimas opciones distintas, y la tenemos en YouTube, y yo creo que puede ser muy interesante. Entonces era solamente un comentario para ellos. Entonces ahora me voy a otra página, entonces le he creado otra. Aquí la pregunta era dónde han ido de vacaciones. Pues aquí ponían la zona, he hecho lo mismo, lo único que no era la misma pregunta, pero el mismo tipo de respuesta, que era nombre de provincia, lo presento aquí. Si también aquí voy a poner las actividades. ¿Qué hacéis de actividad durante las vacaciones? Entonces, aquí quiero aprovechar para enseñar una opción que es súper útil cuando hacemos investigación, es agrupar respuesta, excluir respuesta. Entonces, para eso hay un botón de gestión de categorías. Entonces, le doy aquí a la derecha, categorías, y de esa manera llegó aquí y, pues, por ejemplo, otro no quiero verlo en mi gráfico porque me molesta. Lo oculto, no sigue en el cálculo, pero se oculta. Luego quiero hacer varias categorías de actividad. Por ejemplo, exterior. Voy a hacer otro de cultura. Entonces, aquí canoa lo pongo en exterior, bicicleta, visita lo pongo en cultura, vida loca, bueno, no, vamos a imaginar que lo estoy haciendo muy bien, pero es un ejemplo, ¿eh? Yo tengo que arrastrar todo en la categoría que le toca para analizarlo de otra manera. Si hay algo, por ejemplo, windsurf no me gusta, lo excluyo de esa manera, ni siquiera cuenta en en lo porcentaje. Entonces, de esa manera estoy convirtiendo esa variable que tenía muchas modalidades en dos. Entonces, eso sirve mucho también con la satisfacción para agrupar súper contento, medio contento en contentos, etcétera. Entonces, es una forma de simplificar un poco la visión de los datos. Entonces, lo presento así. Y se puede presentar
¿vale? Y si hacemos una tabla, pues permite tener el subtotal de cultura exterior, etc. Eso es muy útil. Ahora, entonces hemos visto aquí que la gente va en hotel, camping, casa rural, familia, amigos. Entonces vamos a enfocarnos un poco en esa pregunta para jugar un poco con los cruces. Entonces, si estoy aquí, he vuelto a hacer lo mismo, he colocado esa pregunta de dónde van a dormir, con algún datos de perfil, tipo sexo, tipo edad y tipo a qué se dedican su trabajo. Y yo quiero ver si la forma de alojarse, el modo de alojamiento, tiene alguna relación con otra variable. Entonces, si le doy a esa variable, y le doy a escenario, voy aquí, no, a diagrama, le doy, y yo quiero que vea si hay alguna relación estadística entre la variable alojamiento y las variables que acabo de seleccionar. Entonces le doy y me dice aquí muy significativo, significativo. Y adapta, por supuesto, el test estadístico con los tipos de datos que estamos cruzando. Entonces puede ser tanto chi-cuadrado, Fisher, la coeficiente de correlación, según la variable que estamos cruzando. Entonces, si le doy por ejemplo, aquí, me sale la tabla cruzada con los cruces, la modalidad que son infra o sobre representada. Entonces, vamos a decir que queremos ir más allá sobre, por ejemplo, el tipo de trabajo y el alojamiento, porque dice que es muy significativo. Entonces, voy a la página siguiente y voy a hacer un cruce. Para hacer un cruce es casi igual de sencillo que hacer analizar una pregunta. Entonces, yo tenía el modo de alojamiento, aquí. Yo tengo aquí el tipo de trabajo y lo voy a soltar aquí encima, justo aquí encima, lo suelto donde sale cruzar. Y de esa manera me sale, bueno, eso de esa manera. Podemos poner una leyenda, pero sobre todo lo que me interesa es la tabla. Entonces aquí tengo la tabla. Y aquí tengo el cruce, el porcentaje de personas que van al hotel y su perfil. Entonces los jubilados están sobre representados y van más al hotel. Entonces eso es un cruce, perdona. Y vamos a añadirle algo. Vamos a decir, mira, ahora tengo esa información, pero quiero lanzar un negocio y quiero saber cuánto son dispuestos, cuánto gastan. Entonces, para eso incluso puedo arrastrar una variable numérica, como por ejemplo lo que gastan en alojamiento. Entonces me pongo aquí, tengo variable numérica, no sé por qué tiene un 74, y tengo aquí alojamiento. Y lo voy a saltar aquí, análisis, lo suelto, y ahora en cada cruce me sale la media. También podría poner la suma o lo que sea, pero me da esa información. ¿Vale? Entonces eso es muy rápido. Ahora vamos a enfocarnos, como estábamos viendo los gastos, pues he hecho lo mismo, lo que pasa que aquí es lo que son dispuestos a gastar, aquí gastos total, lo he arrastrado aquí, solamente he pinchado indicador y he llegado a hacer eso. Lo que pasa que he puesto también una unidad, el euro y ya está. Entonces, yo me quedo con este indicador, he elegido la media, podría ser la suma o lo que sea. Y he cruzado eso, he mirado la relación, entonces tiene una correlación sobre todo con el alojamiento. El presupuesto total que gastan ahí está muy relacionado a lo que gastan en alojamiento.
Y vamos a añadir una cosa a esa página para poder jugar un poco con estos datos. Y si comparto este informe en línea, como lo voy a hacer con vosotros cuando lo terminamos, pues quiero yo ver si hay alguna diferencia entre un perfil y otro. Entonces voy a poner aquí el tipo de trabajo y, por ejemplo, aquí yo quiero ver si es lo mismo con los estudiantes. Y aquí entonces es muy significativo cuando son estudiantes, pocos, la comida pues no es algo muy de los estudiantes. Entonces, aquí podemos jugar y filtrar entre eso. Entonces, ahora estamos viendo un tipo de filtro interactivo que puede convertir vuestros informes o dashboard en algo que muy interactivo y le da un poco, le da un papel al que está visualizando eso. Entonces, aquí lo he presentado de otra manera, haciendo un análisis de correspondencia, viendo que estos tres gastos tienen una correlación importante y la alimentación es algo muy aparte. Ahora vamos a ver otro tipo de variable que no hemos visto por el momento, que era la parte de las tablas, que suele ser una tabla cuando estamos viendo un cuestionario. Y aquí resulta que está todo agrupado y la pregunta era qué importancia, cuáles son vuestras vacaciones ideales. Entonces, el sol, poco importante, muy importante, etcétera. El mundo, la naturaleza, etcétera. Entonces, cuando es una tabla o cuando es una pregunta escala, primero voy a arrastrar una. Me sale la media y me sale también aquí la porcentaje de cada modalidad. Por supuesto, más bien sí, depende, para nada, etc. Lo puedo presentar de esa manera, lo puedo presentar de esa manera. Y por supuesto, cada una, si yo quiero ver la diferencia entre mujeres y hombres sobre esa pregunta, yo puedo arrastrar y tener la media entre hombres y mujeres y ver la importancia que tiene este atributo entre un hombre y mujeres. Pero lo que vamos a hacer ahora es arrastrarlo todo de golpe. Y así lo tenemos todo de esa manera. Y lo podemos presentar tanto como con el porcentaje de cada modalidad o con una media. La media, por supuesto, detrás tiene que tener una ponderación. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de aplicar peso. Entonces, aquí para nada es 1, por supuesto es 5. Si no me gusta, lo edito. Cuando está hecho en Sphinx, en la creación de encuesta, viene automáticamente hecho. Si son datos importados, hay que hacerlo y viene ya, el software puede ayudar mucho a la hora de hacerlo. Entonces aquí lo tenemos de esa manera, lo podemos por supuesto cruzar y ver si hay una diferencia entre hombres y mujeres y verlo de esa manera. Entonces aquí lo vemos de esa manera, lo voy a presentar más como así, puede ser así, o algo que se suele pedir es eso. Entonces, cuando estoy escribiendo, me falta. Y entonces puedo comparar hombres y mujeres aquí. Y si quiero cambiarlo según la edad, pues voy a poner la edad aquí arriba y voy a jugar. Y se me filtra todo de mi informe. Entonces, esas preguntas así son ideales también para hacer clusters. Entonces tenemos aquí, lo tengo medio preparado, voy aquí a análisis avanzado, le doy y pongo clasificación K-media. Entonces tengo que arrastrar eso y lo que me interesa es ver si a partir de estas preguntas me sale algunos perfiles de turistas con quien a lo mejor puedo adaptar los servicios y ver luego sobre todo quiénes son y dónde van y qué le gusta, etc. Entonces le doy y me sale, voy a poner, yo quiero 3 clases. Entonces aquí tengo
3 clases de turistas. Y para saber luego quiénes son y qué es lo que caracteriza cada uno, puedo ir aquí en los análisis avanzados, detallado, perdona, y aquí me da lo que es importante para cada uno. Entonces, leyendo esa tabla, luego me permite interpretar, yo ya lo he interpretado antes, por supuesto, yo puedo renombrarlo. Entonces, aquí son los sociales, los que están aquí para verlo amigo y están comiendo y ya está. Entonces, aquí tenemos los deportistas y teníamos los tranquilos, que son los que no están aquí para hacer deporte, son los que están aquí para relajarse, y eso entonces lo he interpretado gracias a lo que he visto antes. Y entonces de esa manera lo tengo aquí, y lo que es súper interesante es que luego se me genera una variable más, y lo que voy a hacer, gracias a un análisis muy específico que se llama la camedia, ¿qué estoy diciendo? El key view, voy a cruzarlo con mucho variable y me va a saltar solamente los elementos sobre representados. Entonces pongo las clases. Yo quiero ver si tiene algo específico cada clase con respecto a la actividad, el modo de alojamiento, por ejemplo, su tipo de trabajo, su edad, su sexo, y le doy a OK. Y ahí me sale todo lo que es sobre o infrarrepresentado para cada clase. Entonces, muy interesante. Que yo sé que, por ejemplo, lo sociable, pues son gente que tienen más de 48 años, que van al hotel y que le gustan pues la visita, la gastronomía, pasear, casino, etc. Y por supuesto los deportistas que decían en las escalas que le interesa más todo lo deporte, etc. Pues por supuesto ellos están siempre buscando actividad. Y duermen en camping y duermen en familia, etc. Y son más jóvenes, entre 24 y 30 años. Entonces, eso es lo que íbamos a ver sobre algunos análisis cuantitativos de esa encuesta de estudio de mercado, vamos a decirlo así. Yo voy a cambiar de encuesta para enfocarme sobre todo en el análisis textual, que yo sé que es un tema que interesa a mucha gente, y entonces por eso voy a cambiar de base de datos, porque así podemos jugar más también con el análisis de sentimiento. Entonces me voy de esa, pero antes de irme quiero decir una cosa que se me ha olvidado, que en las opciones del informe hay opción de cálculo tipo como ponderar, se puede ponderar la muestra, se puede filtrar la muestra, etc. Entonces eso era importante y se me ha olvidado decirlo. Y una cosa también es que cuando hacemos este informe, como lo hemos dicho, también podemos volver a la lista de la visualización que hemos hecho. Si le doy a una infografía, es exactamente la misma forma de trabajar, pero con un tamaño distinto y elementos más visuales, ¿vale? Y lo que se puede hacer, pero también en el informe, es que se puede, por ejemplo, dar a la gente que va consultando una infografía o un informe, un dashboard, dar la posibilidad de que pinchen un gráfico para filtrar los demás gráficos. Me explico. Aquí tenemos extranjero y España. Si voy a este gráfico y le voy a escenario, digo, yo quiero que este gráfico me permita filtrar todos los demás gráficos, o los que voy seleccionando, todo. Entonces ahora, si pincho extranjero, se me actualiza los datos que he seleccionado. Eso es un tipo de filtros dinámicos que proporciona la herramienta.
Voy a compartir eso. Lo pongo en... Aquí tenemos eso. Voy a compartir también el informe que acabo de hacer. Así podéis consultarlo. Y también otra forma de compartir resultado es hacer un dashboard de lo que tengo aquí. Lo único que cambia es que está pensado cuando se crea de forma más visual, con menos texto, porque se puede filtrar todo. Aquí, cuando pincho un gráfico, se filtra todo. Entonces, eso le da mucha vida al dashboard. Entonces, vamos a cambiar. Voy a una base de datos más de satisfacción, donde tengo comentarios. Entonces me meto aquí en DataViv, estoy aquí en la parte quali. Entonces, los datos cualitativos, preguntas abiertas, pueden ser comentarios de la web, pueden ser entrevistas, aunque ahora no vamos a ver un caso de entrevista porque necesitaríamos 1 hora para hablar de eso. Pero vamos a ver solamente analizando una columna de mi Excel que eran comentarios, preguntas abiertas. Entonces, para eso, yo la tengo aquí, esa pregunta, comentarios, y la arrastro. Cuando arrastro una pregunta, me sale una nube de palabra lematizada. Lematizada significa que viene en una forma limpia y más sencilla que cuando ha escrito la gente estas palabras. Por ejemplo, a lo mejor cuenta o cuentas están agrupados, los verbos se quita la conjugación para que haya más ocurrencias y que, porque no da mucho sentido el hecho de tener cuenta aquí y cuenta al lado que tenga con una S. Aquí tengo todos los comentarios. Si pincho aquí, me filtran los comentarios que tengo a la derecha. Si quiero contextualizar los comentarios que tenemos a la derecha, le doy a la opción de tabla y lo que llamamos firma. Entonces yo quiero saber quién ha dicho eso, de dónde, qué producto tiene, si era una mujer, un hombre, qué edad. Entonces tengo aquí esa información. Entonces si pincho dinero, aquí tengo todos los comentarios que hablan, que tiene dinero dentro de su comentario, y aquí lo tengo. Si aquí tengo el NPS, por ejemplo, lo he hecho gracias a los análisis que tenemos hecho para eso, y digo, esto me va a filtrar eso, pues ahora tengo solamente los comentarios negativos de la gente que eran detractores. A lo mejor no son negativos porque es solamente un filtro sobre los que son detractores. Pero luego vamos a ver otra cosa, cómo sacar la orientación. Entonces, yo voy a una página, aquí. Entonces, la arrastro de nuevo y ahora lo que voy a querer es la orientación de los comentarios. Entonces, ahora voy a pinchar, sácame la orientación. Entonces, aquí con un algoritmo de Machine Learning, cada comentario tiene una nota de 1 a 5 y se coloca aquí. Entonces, hay sin opinión. Sin opinión es que no somos a veces es solamente una información que da, no ni positivo ni negativo. Entonces, aquí son sin opinión, positivo y negativo, por supuesto, ahí en rojo y verde. Y compartido es que tiene a veces las dos cosas dentro de la misma frase, tiene tanto algo negativo que positivo. Y entonces, si no queremos eso, hay que analizar por frase, pero incluso cuando lo analizamos por frase o por segmentos, pues a veces también saliendo, porque la gente dice algo positivo y negativo. Pero es un algoritmo que siempre va mejorándose, así que eso también se corrige poco a poco. Entonces ya vemos la proporción de comentario positivo y negativo.
La otra cosa que se suele hacer con cualquier pregunta abierta es sacar la temática de qué están hablando. Entonces, aquí, para llegar a eso, los temas, pues tenemos dos métodos. En análisis tenemos dos. Primero, lo de toda la vida, que es la codificación manual. Entonces, voy a elegir mi variable. Y entonces aquí me sale el comentario. Y aquí tengo que construir mi código. Y aquí, por ejemplo, he creado yo, antes eso venía vacío, yo lo he creado y aquí digo, eso positivo. Entonces, pincho positivo. Si hay un extracto del comentario que ilustra eso, lo puedo arrastrar, saltar y eso me ayuda mucho porque luego puedo tener una selección de comentarios o de extracto de comentario. Eso sirve mucho también en las entrevistas para ilustrar alguna opinión, ¿vale? Entonces yo puedo añadir nuevos temas, etcétera, pero es algo que hay que hacer uno por uno, lo que he hecho yo, y de esa manera, pues aquí estamos viendo, habla del teléfono, pues vamos a decir, habla de atención, siguiente, etcétera, eso es positivo, etcétera. Entonces así se convierte una pregunta abierta en una pregunta cerrada, donde podemos ver cuántas veces sale cada tema en una pregunta múltiple. Entonces, esa es la codificación manual. Una codificación que es muy buena cuando las ideas son complejas, cuando hay poca respuesta, como 200, hasta 200, lo veo muy bien. Cuando hay tiempo de hacerlo, porque eso requiere tiempo, pero es muy buena esta metodología, pero es muy fina, aunque a veces hay debate porque, bueno, cada persona lo puede codificar de una manera o de otra. Entonces, luego, también otra forma de hacerlo es mostrar por diccionario, análisis por diccionario. Entonces me meto y aquí es más como vamos a agrupar palabras y expresiones y la vamos a colocar dentro de categorías y temas que vamos construyendo. Entonces, alguien que habla de precio, de dinero, por ejemplo, dinero, que diga dinero o que diga euros o que diga tarifa, no están diciendo, o coste, o está mencionando, está hablando del tema del coste, de cuánto cuesta eso. O está hablando de coste. Entonces, igual si dice aplicación web o móvil o smartphone, está hablando de eso. Entonces, da igual la palabra que la gente usa, lo podemos colocar en un mismo tema, que sería el tema de la aplicación móvil, por ejemplo. Entonces, hay que construirlo poco a poco. Ahora os voy a enseñar uno que ya viene hecho, porque el software viene con una biblioteca de temas así, mira, precio, gastos, dinero, gratis, cobrado, caro, etcétera. Está hablando del precio. Entonces, ahora tenemos muchas categorías con muchas palabras ya colocadas y de esa manera, pues cuando le doy, me salen todos los comentarios codificados. Y es de esa manera que luego se puede cerrar la variable, es decir, guardarla como una variable más de la encuesta. Y ahora pues la tengo aquí y la puedo, por ejemplo, cruzar con los temas. Entonces, ahora que tenía una variable de temas y de orientación, voy a cruzar las dos cosas. Entonces, es que la tengo cerrada. Bueno, da igual. Aquí
tengo así, puedo presentarla de esa manera también y ver que lo positivo hablan de la aplicación móvil. Lo que tienen comentario negativo hablan de comisiones, de soluciones, de respuesta, que a lo mejor las respuestas no son buenas, del personal, etcétera. Y de esa manera pues, yo puedo ver la relación que hay entre la gente que habla de forma negativa, los comentarios negativos, y lo que contienen estos comentarios. Y así, pues incluso lo puedo usar para navegar dentro de mi base de datos de comentarios. Aquí, por ejemplo, aquí yo lo vuelvo a arrastrar. Yo quiero solamente los comentarios y aquí voy a decir que eso me filtra eso. Y ahora me puedo enfocar en gente que habla de gestión de forma que no, si no pongo leyenda, no puedo saber. Negativo. Entonces aquí, comisión negativo. Entonces lo puedo tener en efectivo o en porcentaje. Y aquí me saldrán todos los comentarios que hablan de eso. Comisión y negativo. ¿Vale? Entonces, lo que se puede hacer con eso, se puede hacer muchísima cosa. Ahora es solamente una visión previa de lo que podemos hacer, pero tiene mucho potencial. Depende del tiempo que se puede dedicar, del nivel de uso de la persona que va a analizar, pero bueno, con formación se puede hacer todo. Y entonces eso es lo que quería enseñar sobre la parte de análisis textual hoy. Luego, yo quiero terminar diciendo que luego se puede hacer pues informe o dashboard incluso mucho más avanzado de lo que hemos hecho y aquí tenemos un ejemplo de dashboard que parece complicado pero al final es solamente colocar algunos indicadores donde queremos que se coloquen. También se puede ver adaptar para los móviles igual. Y entonces eso muy fácil de hacer. Entonces eso lo voy a compartir con vosotros para que podáis también consultar y os sirva de inspiración. Y aquí pues se vería de esa manera. En un móvil pues se vería perfectamente y la gente puede, mira, yo quiero analizar los comentarios, análisis temático, paf. Le doy, yo quiero los comentarios que hablan de respuestas. Y aquí se filtran. O sale un pop-up con estos comentarios que hablan de eso. Entonces eso o lo puedo ver de otra manera también. O en el ordenador. Vale. Entonces eso es lo que quería presentar sobre hasta dónde podemos llegar. Incluso se puede hacer menú, gestión de acceso restringido, etc. Y así tener algo muy interactivo. Entonces, la presentación de DataVis ya se termina para esa introducción. Espero que ha sido muy claro y si queréis más información, por supuesto, hay que pedirla, que estamos para eso.